No. Articulações do... Não é acá? Articulações do coelho. Perdão, doutor. Caraca. Perdão. Sí, ella en sábado, ¿no? Pásale todo eso. Bien, en todos estos días pues hemos visto la parte ósea, la cabeza, el cuello. Hemos dicho que la cabeza se dividía en un cráneo y en un macizo facial también denominado cara. Hemos hablado de sus aspectos generales y hemos hablado de las características de cada una de estas estructuras óseas, de cada una de estas. También hemos hablado del cuello. Habíamos dicho que está conformado por la columna vertebral y esta parte de la columna vertebral pues estaba conformado por vértebras cervicales. Hemos hablado de los detalles comunes de las vértebras y bueno, hemos hablado de los detalles específicos y forma de la primera vértebra y de la segunda vértebra cervical. Ahora vamos a ver cómo estas estructuras óseas se articulan entre sí para formar el esqueleto de la cabeza y del cuerpo. ¿Por qué estas estructuras óseas no están separadas? Están unidas unas con otras, formando ya articulaciones móviles, semimóviles o inmóviles. En esta primera oportunidad vamos a ver entonces artrología del cuello. Todo lo que es artrología del cuello. Se dice que las vértebras cervicales se articulan unas con otras y se unen en varios puntos. Por ejemplo, nosotros estamos viendo la cara anterior de la columna vertebral. ¿Qué sería esto? Los cuerpos vertebrales. Y si nosotros observamos entre los cuerpos, se van uniendo, ¿no? Entonces, un punto de unión es a nivel de los cuerpos vertebrales. Segundo punto de unión va a ser entre las apófisis transversas, que se van uniendo unas con otras. 3, otro punto de unión va a ser entre las láminas. Entre las láminas de las vértebras también se articulan. 4, otro punto de unión entre las apófisis espinosas. Y 5, obviamente, pasando a la siguiente, entre las apófisis articulares. Aquí están sus apófisis espinosas y aquí están sus apófisis articulares. Entonces, todos esos puntos que acabo de nombrar son los puntos de unión entre las vértebras cervicales. Ahora vamos a hablar cada una de estas. Aprovechando la imagen, vamos a ver qué ligamento existe a nivel de las apófisis espinosas. Se dice que las apófisis espinosas de todas las vértebras cervicales están unidas entre sí a través de un ligamento que se encuentra entre las apófisis espinosas. Si es que se encuentra entre las apófisis espinosas, este ligamento se va a denominar ligamento interespinoso. Primer ligamento, ligamento interespinoso. Es el ligamento que se encuentra entre las apófisis espinosas. Por eso es que lleva ese nombre, ¿no? Interespinoso. Luego existe otro ligamento a nivel de las apófisis espinosas que une los vértices de las apófisis espinosas. No une o no se encuentra entre las apófisis, sino se encuentra en el vértice de las apófisis espinosas. Este ligamento se denomina ligamento supraespinoso. Ligamento supraespinoso. Entonces, ¿cuántos ligamentos encontramos a nivel de las apófisis espinosas? Dos. El ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso. ¿Alguien tiene algún marcador? Leida, vos que tú tener de todo. No tiene nada. A ver, busca entre tus adentros, debe haber. No hay, doctor. Búscalo. No hay.
Mira, sándwich, colores, marcadores, No. llave cruz para rueda de auto. ¿Para qué traes eso? No. ¿Alguien tiene algún marcador? Este chico es inteligente. Ya sabe. No. No, este no. Para pisar. que se llama esto cuadro, ¿no? Cuadro. Para cuadro. No, con eso. ¿No hay? Martín. Qué desastre. Dile a don Freddy que te preste un marcadorcito. ¿Vale? No te vas a cansar, ¿no? Entonces, ligamento interespinoso y ligamento supraespinoso. Ahora, a nivel de las apófisis articulares, vean acá, cómo la apófisis articular inferior se articula con la apófisis articular superior, de una vértebra y de otra, se van uniendo entre ellas. Esta articulación entre las apófisis articulares se llama articulación sigapofisiaria, así se llama, articulación sigapofisiaria. ¿Cuál es la articulación sigapofisiaria? Es la articulación entre las apófisis articulares. Esta articulación sigapofisiaria es una articulación móvil. Tiene su cápsula, tiene todo lo que corresponde a una articulación móvil. Otro punto de unión, pónmelo atrás, es a nivel de los cuerpos vertebrales. Los cuerpos vertebrales, miren, se unen. Aquí el cuerpo vertebral en su cara superior tiene unas especies de ganchos. Estos ganchos de la vértebra inferior se articulan bien con el cuerpo de la vértebra superior, formando una articulación. Se llama la articulación, ¿quién sabe? Martín. Es la articulación uncoarticular. Unco articular. Es la articulación entre los cuerpos vertebrales. Aparte de esta articulación uncoarticular, entre los cuerpos vertebrales, en este pequeño espacio, se va a encontrar un disco que se llama disco intervertebral, o también lo llaman disco articular. Tiene dos nombres: disco intervertebral o lo llaman disco articular. Pásamelo, por favor. Pásalo. Bote. Atrás. Este disco articular también sirve de unión entre los cuerpos vertebrales. Es como una hamburguesa. El pan es un cuerpo vertebral. El otro pan es un cuerpo vertebral. Entre los dos panes está la carne. La carne sería el disco articular, que sirve como medio de unión para los cuerpos vertebrales. ¿Alguien de ustedes ha escuchado la famosa hernia de disco? Es ese disco que se encuentra entre los cuerpos vertebrales, que cuando ocurre esta patología, este disco sobresale, se sale, como una hernia, como un globo. Eso se llama hernia de disco. ¿Dónde se encuentra ese disco articular o disco intervertebral? Se encuentra entre los cuerpos vertebrales. Reforzando a la unión de los cuerpos vertebrales, se dice que estas uniones tienen dos ligamentos de refuerzo. Vamos a ver cuáles son. El primer ligamento de refuerzo se va a encontrar en la parte anterior acá. Se extiende así largo hasta abajo. Y otro se encuentra en la parte posterior. Tiene una forma longitudinal. ¿Qué se va a llamar ese ligamento, Pablo Correa? Ligamento longitudinal anterior y ligamento longitudinal posterior. Son los dos ligamentos. Préstame un ratito. Creo que está en adelante esta semana. No, imposible. Ni atrás. No está. Está en otra presentación. Están fodidos. Entonces, existe un ligamento que se extiende en toda la parte anterior de los cuerpos vertebrales. Se llama el ligamento longitudinal anterior. Y este ligamento se extiende desde la cabeza hasta la cola, hasta abajo. El ligamento
longitudinal anterior. Y otro se encuentra en la parte posterior. Ponme la siguiente. Y otro se encuentra aquí atrás, en la parte posterior. Va por dentro del agujero vertebral. Se llama ligamento longitudinal posterior. Entonces hay dos ligamentos longitudinales que refuerzan la unión entre los cuerpos vertebrales. Ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. Bien, otro punto de unión, habíamos dicho, es a nivel de las láminas. ¿Sí? A nivel de las láminas, existe aquí en este espacio blanquito, existe aquí un pequeño ligamento que une la lámina de la vértebra superior con la lámina de la vértebra inferior. Y este ligamento tiene un color muy específico. Dicen que es de color amarillo. ¿Qué se va a llamar este ligamento? Ligamento amarillo. Ligamento amarillo. Ligamento ligamento amarillo. Es un ligamento que une las láminas entre sí. Y tiene ese color amarillo. Por eso es que se le ha dado el nombre, ligamento amarillo. Ligamento amarillo. Finalmente, existe otro punto de unión que une las apófisis transversas entre sí. Se llama ligamento intertransverso. Es un ligamento que une las apófisis transversas. Se llama ligamento intertransverso. Ligamento intertransverso. Entonces, si revisamos bien sus apuntes, en todos estos puntos de unión que acabamos de hablar, siempre existen ligamentos. A nivel de la apófisis espinosa, ligamento interespinoso, ligamento supraespinoso. A nivel de las láminas, ligamento amarillo. A nivel de las apófisis transversas, ligamento intertransverso. A nivel de los cuerpos vertebrales está el disco, formando la articulación uncovertebral. Está el ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior. Y la articulación o la unión entre las apófisis articulares, que es la articulación sigapofisial. Por eso un marcador me trae eso. Respirar, respirar. Pasado. Ahora vamos a ver la única articulación móvil que existe en la cabeza. En la cabeza, la mayoría de las articulaciones son articulaciones inmóviles. Ejemplo, lo que les coloqué en el microfacial, la articulación esfenoboveriana, es una articulación inmóvil. La articulación entre los dos parietales, inmóvil. La articulación entre el cigomático y el temporal, inmóvil. Todos son inmóviles, excepto una, que se llama la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular. Esta articulación, algunos dicen, es una articulación entre el cráneo temporal y la cara mandíbula. Articulación temporomandibular. Esta articulación es del tipo móvil, doble condilia. Dicen que es una articulación condilia. Esta articulación, por ser una articulación móvil, tiene su cápsula articular y tiene sus ligamentos de refuerzo. Si nosotros nos fijamos en la imagen, no se puede ver con claridad la articulación. ¿Por qué? Porque está cubierta aquí por una cápsula. No podemos ver las estructuras óseas. Pero ¿qué pasa si nosotros abrimos esta cápsula? Pásalo. Ahí está. Abrimos la cápsula y recién podemos ver las estructuras óseas. ¿Cuáles son las carillas articulares? Se dice que a nivel de la mandíbula su carilla articular es la apófisis condilar. La apófisis condilar. A nivel de temporal, aquí va a haber una fosa. La fosa mandibular. Estas dos son las dos carillas articulares de esta articulación. La apófisis condilar y superiormente la fosa mandibular del temporal. Las dos carillas articulares. Muy bien. Entre las dos carillas articulares vamos a ver las siguientes o los siguientes detalles anatómicos.
Ahí va. Esto es así. Está la apófisis condilar. La fosa mandíbula. Bueno, entonces estas dos carillas articulares tienen aquí un detalle anatómico muy importante. Una en la parte superior, acá. Así. Y otro aquí en la parte inferior. Que en el preparado es de color blanco nacarado, que sirve para que las dos estructuras óseas pues engranen de forma correcta, se unan de forma correcta. Estas estructuras que lo he pintado de color azul tienen una consistencia como plástico duro. ¿Han visto ustedes al comer la pierna del pollo? En la parte superior de su cabeza tiene una cosa medio blanco, azul, que más que así es como galleta, ¿no ve? Es esto. Una acá y otra acá. ¿Cuál es el nombre de esto? Uno se va a llamar temporodiscal y el otro se va a llamar discomandibular. Este de la parte superior se va a llamar temporodiscal y este de la parte inferior se va a llamar discomandibular. ¿Para qué sirven los dos? Para que estos dos huesos se unan perfectamente. Perfectamente. Esta articulación, igual que una articulación móvil, pues tiene aquí su cápsula articular. Así uno, el otro. Y dentro de la cápsula articular existe aquí un líquido. Aquí. ¿Qué se llama ese líquido? El líquido sinovial, ¿no? Entonces, si nosotros podemos ver, estas son las partes que tienen todas las articulaciones móviles. Tienen su cápsula, tiene su líquido sinovial y tiene sus ligamentos de refuerzo. Esta articulación temporomandibular tiene sus ligamentos. ¿Por qué? Porque así como lo hemos dibujado, esta articulación no aguantaría todos los movimientos que realizamos con la boca. ¿No ven? Todo hacemos con la boca. ¿No ven? Comemos, hablamos, bostezamos, gritamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No ve, Aleida? Puntos suspensivos. Pero, para que esta pobre articulación aguante, resista todos los movimientos, necesita ligamentos de refuerzo. ¿Cuáles son estos? Se dice que tiene dos. Un ligamento en la parte lateral y un ligamento en la parte medial. Vamos a ver el ligamento en la parte lateral. Limpio, ¿no ve? Cuidado, me estoy dando coche. Un poquito sucio. Mentira. Vamos a ver. Apáganos la luz, por favor. Atrás. Bien. Aquí está. Este es el ligamento lateral. Es un ligamento de refuerzo para esta articulación. Este ligamento lateral dice que tiene forma triangular, como ustedes ven. ¿Y cuáles van a ser sus inserciones? ¿Dónde se inserta? Es muy fácil, sencillo. Ustedes ya saben los detalles anatómicos. ¿Qué se llama esto? Apocigomática. Entonces, ¿dónde se inserta? Se inserta en el borde inferior de la apocigomática. Primero. Dos. Debajo de la apocigomática, aquí había un tubérculo. Y aquí había otro, ¿no ve? ¿Qué se llama? Tubérculo cigomático anterior. Tubérculo cigomático. Entonces, ¿dónde se inserta? Se inserta borde inferior de la apocigomática y se va a insertar en el tubérculo cigomático anterior. Tubérculo cigomático anterior. Desde aquí, sus fibras se dirigen inferiormente y terminan a nivel del cuello de la mandíbula. Termina a nivel del cuello de la mandíbula. Este ligamento se denomina ligamento lateral.
Existe otro ligamento en la parte medial. Uno se encuentra en la parte medial. No tengo diapositiva para mostrarles eso, pero es un ligamento más pequeño, más chiquito que este lateral. Es más chiquitito. ¿Dónde se va a insertar este ligamento medial? El ligamento medial dice que se va a insertar en la cara medial de la posigomática. Cara medial de la posigomática. Se va a insertar en la fisura tímpano-escamosa. Se inserta borde, cara medial de la posigomática, fisura tímpano-escamosa, y desde aquí sus fibras bajan y se va a insertar igual en el cuello de la mandíbula. Así chiquitito es, pequeño. ¿Por qué el recalcar que es pequeño este ligamento? Porque este ligamento medial, por ser así chiquito, pequeño, tiene ligamentos accesorios. Otros ligamentos que le ayudan a este ligamento medial por ser pequeño. Pasarlo. Ahí están. Estos son los ligamentos accesorios del ligamento medial, que son 3. 1, 2, 3. El primer ligamento, vamos a ver el ligamento. ¿Qué es esto? Que le hemos dicho, le hemos puesto de cariño el nombre de palito en el temporal. Apósestiloides. Este ligamento se llama ligamento estilomandibular. Ligamento estilomandibular. ¿De dónde a dónde se extiende? Se extiende desde la apófisis estiloides hasta el ángulo de la mandíbula. Se extiende desde la apófisis estiloides hasta el ángulo de la mandíbula. Es el ligamento estilomandibular. Anteriormente a este ligamento estilomandibular existe otro en forma de abanico, o si quieren en forma de lequi, que viene desde el esfenoides hasta la mandíbula. ¿Qué se va a llamar? Ligamento esfenomandibular. Ligamento esfenomandibular. ¿Dónde se va a insertar este ligamento esfenomandibular? El ligamento esfenomandibular se extiende desde el esfenoides hasta llegar a la língula mandibular, o también llamada espina de Spix. Língula mandibular o espina de Spix. Anterior y lateralmente al ligamento esfenomandibular existe otro, que lo vamos a dibujar de forma correcta. Aquí está errónea. Es el ligamento pterigomandibular, o también lo llaman rafe pterigomandibular. Ligamento pterigomandibular, o también se denomina rafe pterigomandibular. Acá. Así es. Rafe mandibular o pterigomandibular. Este ligamento se extiende desde la apófisis pterigoides hasta llegar al borde, o si quieren, cresta alveolar. Se extiende desde la apófisis pterigoides hasta el borde o cresta alveolar. Se llama ligamento pterigomandibular. Entonces, ¿cuántos ligamentos de refuerzo tiene la articulación temporomandibular? 2. Uno lateral y uno medial. El medial, ¿cuántos ligamentos accesorios? 3. El ligamento estilomandibular, esfenomandibular, pterigomandibular. Los 3 ligamentos. Bueno, ¿cuáles van a ser los movimientos que realiza esta articulación? ¿Qué hará? Protrusión. ¿Cuál es protrusión? ¿Cómo es protrusión? La mandíbula llevar hacia adelante. Otro. Retropulsión. Uno es propulsión, la mandíbula hacia adelante, y retropulsión es la mandíbula hacia atrás. ¿Qué otro movimiento? Lateralidad de la mandíbula, mover la mandíbula de un lado para otro. ¿Qué otro movimiento?
Não me recordo. Propulsión. Mover para baixo, para abaixo. Elevar y bajar la mandíbula. Elevar y descender la mandíbula. ¿Cómo hacen para abrir y cerrar su boca? Eleva la mandíbula, desciende la mandíbula. En general son 6 movimientos que realiza esta articulación. Propulsión, retropulsión, lateralidad derecha, lateralidad izquierda, elevar y descender la mandíbula. Esos son los movimientos que realiza esta articulación. Bueno, salte de esta presentación. Hay otras diapositivas donde... Espera, ahorita te voy a decir cuál. Propulsión, me había dicho. Pónmelo en grande. Esta mesmo? A ver, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto en las articulaciones del cuello. Miren, a nivel de las vértebras cervicales hemos dicho, hay puntos de unión a nivel de sus cuerpos vertebrales. Y aquí nos están mostrando, miren, ya con unas flechas, los ganchos que existen en los cuerpos vertebrales, lo que forman la articulación un cuarticular o un vertebrado. ¿Ven? Bien, pasamos. Bien. Ahora vamos a ver, ya hemos visto la articulación de la cabeza, que es la articulación temporomandibular. Ya hemos visto la articulación de las vértebras. Pero ahora tenemos que ver cómo se une la cabeza al cuello. Porque la cabeza y el cuello están unidos, están pegados, están articulados entre sí. Y se dice que la articulación entre la cabeza y el cuello se da a través de 3 huesos. Uno va a ser a través del occipital, otro a través del atlas y otro a través del axis. Estas 3 estructuras óseas son las encargadas de unir la cabeza con el cuello. Vamos a ver, aprovechando aquí ya la imagen. Se dice que existe una articulación que une atlas con axis. Se llama la articulación atlantoaxial. Articulación atlantoaxial. Es una articulación que une atlas con el axis. Esta articulación atlantoaxial se divide en 2. Uno, atlantoaxial media y articulación atlantoaxial lateral. 2. Una articulación atlantoaxial medial y una articulación atlantoaxial lateral. Vamos a ver cuál es la medial. La medial es esta, la que estamos viendo nosotros en la imagen. Es el punto de unión que existe entre el atlas, vean, aquí está el atlas, ¿no? El atlas y el axis, aquí se ve un poco de la cola del axis y aquí se ve el diente del axis. Su diente del axis. Entonces la articulación atlantoaxial es entre el atlas y el diente del axis. Esta articulación se dice que es una articulación del tipo trocoide. Es una articulación móvil trocoide. Es una articulación móvil trocoide. ¿Cuáles son los medios de unión? Diente del axis y arco anterior del atlas.